Estás entrando en la esfera celeste, el único lugar en el que tu montura alemana no va a arder en la hoguera. Muy bien, pues ya volvemos a estar por aquí con Ramón Navas. Ahora hacía días que no charlábamos en la esfera. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cacharreando demasiado, pero bien. Ya. Complicándose la vida. Bueno, sí. Ya lo veré. Eso ya lo veremos. Bueno, algo hay que hacer porque con la primavera que llevamos, entre lluvias, nubes, esperando que de corona boreales estalle, que no estalla. Que por cierto hay un debate interesante otra vez en el canal de observadores de supernovas sobre este tema, ¿no? Porque vuelve a haber debate sobre cuál es la mejor forma para afrontar el supuesto estallido, si es que llegamos a verlo. Sí. Y hasta la gente, ¿no? Otra vez dándole vueltas así diámetros pequeños, así estrellas de comparación fuera del campo. Es un reto, si llega a pasar. Sí. Cuando quieres medir una estrella brillante, te enfrentas a muchos retos. Y también te enfrentas a que, ¿cómo diría? Que hay una serie de manías adquiridas a lo largo de los años que hacen que una solución que a veces es muy sencilla cueste mucho de que la gente la implemente. Que es, por ejemplo, desenfocar muchísimo más de lo habitual. Es cierto que no siempre será la solución, pero bueno, en fin, en este caso que nos vamos a encontrar una estrella que ahora está en magnitud 8, 9, 10, no deja de ser relativamente brillante hoy en día esa magnitud para nuestros telescopios, pero que puede pasar a magnitud 4, 2, 0, ya veremos. Eso sí que ya es un reto, pero bueno, se desenfoca. El problema es que si tienes muy poco campo y desenfocas, igual en el mismo campo, que este es otro, el principal problema que habrá, es que no hay ninguna estrella brillante con la que poder comparar. Este es uno de los problemas. Yo, en la medida de lo posible, a ver, este problema es tanto o más cierto cuanto más pequeños sean nuestros píxeles. Los píxeles pequeños, por mucho que tú desenfoques, solo permiten comparaciones, digamos, entre brillos más parecidos. Las antiguas cámaras CCD con píxeles muy grandes, pues igual, voy a exagerar, pero por aquí van los tiros. Igual podrías estar haciendo fotometría de una estrella de la 17 magnitud y la podrías estar comparando con una de la 10 sin problema, porque tanto la de 17 como la de 10 estaban suficientemente bien, digamos, muestreadas, y la de 10 no estaba saturada. A medida que hemos tenido cámaras con píxeles más pequeños, pues cuando quieres tener bien la de magnitud 16 o 17, la de 10 la tienes saturada. Para decirlo de alguna manera, las antiguas cámaras CCD con píxeles muy grandes sí tenían muchos otros problemas, mucho ruido, tal, pero permitían comparaciones muy dispares. Ahora cada vez, con cámaras de píxeles más pequeños, necesitamos que las estrellas a medir y la estrella de calibrado tengan un brillo más parecido. Claro, si tienes un chip muy pequeño, pues no, y además lo que pasa siempre, hay muchas estrellas de magnitud 10, pero hay muy pocas de magnitud 2 o de magnitud 3, entonces puede ser imposible que en el mismo campo tengas una estrella parecida a la que quieres medir, y desplazarte siempre es un drama. Claro, sí. Siempre es un drama, porque hay que pensar que tengas el mismo cielo en un lugar que en otro. El mismo cielo, quiero decir, con la misma contaminación lumínica, diferente altura sobre el horizonte, y aquí ya entran
una serie de cosas que como una diferente extinción atmosférica más. La fotometría con imágenes de distintos campos es un drama. No digo que no se pueda hacer, claro, todo se puede hacer, pero siempre hay que mirar de evitarlo. Pero bueno, cuando pase nos enfrentaremos. Sí, sí. Luego comprobaremos cuál es la mejor solución, si es que la hay, ¿no? No será la misma para todos, que ese es el problema. ¿Cómo no será la misma para todos? No, solución. Quien tenga mucho campo, seguramente en una única imagen, aunque podrá y tenga píxeles más grandes, igual podrá estar comparando la nova de magnitud brillante con estrellas de magnitud 7-8 sin problema. En cambio, según qué cámara es CCD, pues esa comparativa no podrá hacerse y tendrá que moverse de campo. Ya veremos. Una buena solución, lo que pasa es que a mí no me gusta nunca cambiar de instrumental para hacer un objeto en concreto, es olvidarte del telescopio y hacer fotometría con un teleobjetivo. Es muy posible que los que usen este método obtengan buenos resultados, porque con un teleobjetivo, voy a exagerar, incluso con un objetivo de poca focal, le cabrá la estrella, la nova, y le cabrán estrellas brillantes. Claro. Encontrará sí o sí estrellas brillantes para comparar. Claro. Pero claro, ya es un equipo especial para hacer eso. Ya. Y aquí entramos en aquello de no estar todo el día toqueteando el equipo, ¿no? Cuando funciona. Seguramente para esta nova muchos equipos pequeños refractores con una focal, en fin, no sé, corta. 200, 400, 800, pues lo tengan mucho más fácil que no, pues los que vamos a 2750 de focal y todas estas burradas, y que nos vamos a, en fin, esto habrá que verlo, ¿no? Ya digo, los que tengan cámaras con píxeles muy pequeñitos necesitan que las comparativas entre la estrella de calibrado, o sea, la diferencia entre la estrella de calibrado y la estrella a medir no sea muy grande. Claro. Los que tenemos píxeles más grandes, esto lo podemos forzar bastante. ¿Suficiente? Pues ya veremos. Sí. Pues mira, hoy hemos venido a hablar de justamente focales y de cacharrear equipos, ¿no? Eso que tanto haces, pero que siempre has presumido de que no te gusta, porque cuando te funciona el setup, le pegas la CCD y eso no se mueve de ahí hasta el extremo, pero a veces ocurren hasta que algo cosas, se estropea. ¿no? Sí. Y los LX200, lo siento, pero ya sé que eres un ferviente defensor de las monturas de horquilla, pero benditos cacharros, porque también se funden, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? Sí. Y ya no hay el fabricante, además. Claro. Al final, a ver, yo he tenido relativa suerte. El primero que se le estropeó no fue a mí, fue a Esteban Reina. Y me dice, ostras, ¿qué podemos hacer? Ya hacía tiempo que habíamos leído un poco de información sobre OnStep. OnStep es un sistema abierto. Quiero decir que hay una información de una serie de gente que a partir de hardware que está pensado para impresoras 3D, este es el origen, impresoras 3D estas de imprimir cosas 3D con plástico, con hilo. Sí, de hacérselas uno mismo, pues, además. Sí, con esto. Y entonces hay un software que te lo puedes descargar y hay una serie de placas electrónicas que te puedes también descargar, no, comprar. O incluso fabricar, si sabes suficientemente, pues te puedes comprar los componentes, soldarlos, en fin, pero por el precio que tienen yo diría que uno no se complique mucho la vida y compre una plaqueta hecha, pero bueno, también te la puedes fabricar, Bien, con esto tienes un sistema que va con motores paso a paso, que luego puedes configurar y que si eres, aquí viene la segunda parte de manitas, de problemas, si tienes mínimamente un poco de manitas y eres capaz de sacar los motores viejos, poner unos motores nuevos de este tipo, que son distintos, tienen un tamaño distinto, por lo tanto hay que hacer unos acoples, pues puedes transformar casi cualquier telescopio al sistema OnStep. Bien, las casas incluso ofrecen kits para las monturas más típicas, yo que sé, la Super Polaris, varias monturas de estas, la EQ6,
varias monturas de estas muy, digamos, muy populares, encuentras kits con lo que, hombre, siempre hay que montar y desmontar cositas, pero no tienes que fabricar tus piezas, sino con lo que te suministran, pues es suficiente. Claro, porque aquí uno de los principales problemas se me antoja que debe ser la fijación, por ejemplo, de los motores, que creo que son Sí. los NEMA, ¿no? Que son Sí. así cuadraditos. Sí. Eso no es trivial. Y si te lo No es tienes que trivial. hacer, No pues, es muy complicado. A ver, yo vengo del mundo de la calderería. ya. A ver, no quiero ahora hacerme el chulo, pero, ostras, no le veo ningún Bueno, ya, pero tú misterio. porque eres del oficio, sí. ¿Eh? Pero es cierto porque pues, es que para mucha gente eso será un auténtico hándicap, ¿eh? Pero no tiene mucho problema. Hay algún colega que ya se dedica, digamos, profesionalmente a... Tú le dices, oye, se me ha estropeado el cacharro y te lo hace. ¿Eh? Te cobra un dinerito y lo hace. O sea, eso ya existe. ¿Eh? Bien. Voy a explicar un poco cómo empezó esto. Ya digo, Venga. Esteban se le estropea el telescopio y me dice, mira Ramón, que he encontrado esto, ¿qué te parece? Y yo digo, mira, a mí la parte que más desconozco es este software, esta electrónica, es la parte que más miedo me da, hay que investigarla. Y dice, no, eso es la parte que domino yo. A mí lo que me preocupa es poner los motores, hacer esas piezas para conectarlos. Digo, mira, eso es lo que menos me preocupa a mí. Pues entonces entre los dos, pues hicimos esa conversión. ¿Eh? La hicimos un poco chapucera, la hice un poco chapucera, al menos mi parte, pero funcionó. En la primera conversión aprovechamos la caja reductora que lleva, era un LX200 Classic y aprovechamos la cajita reductora porque me parecía más fácil la cajita reductora que lleva el propio motor. Cambiamos el motor, pero aprovechaste la aprovechamos reducción, una cajita reductora que tiene una reducción 1.2. Vale. Puñeta, pero es que a la semana o así, no pasó mucho más, se me estropeó el mío. Jolines. Bien, entonces dije, bueno, suerte que ya tenemos la experiencia de Esteban, sabemos que esto funciona, y entonces pedí, hay varias maneras y varias soluciones. Hay una solución que me gusta particularmente, no es la más económica, pero te entregan una cajita ya cerrada, ya preprogramada, con unos motores ya cableados, con su cablecito. O sea, viene todo muy bien montadito, que se llama Terrans. Bien, esta cajita, pues creo que vale, lo diré el precio a bulto, pero unos 170 euros con los motores. Ya digo, hay opciones más baratas, que igual la electrónica te cuesta 20 o 30 euros, pero luego tienes que comprar los motores, que te cuestan 10 o 15. Luego si te compras los conectores, si te compras... empiezas a sumar y lo que parecía caro, pues al final, en fin. Y en cambio es una solución que ya está ajustada, probada. Por lo tanto, yo, con poca experiencia, compré un Terrans, como hizo también Esteban en un principio. Cogí el Terrans y me hice un montaje parecido al que le hice a Esteban, lo que pasa es que el telescopio es ligeramente distinto. Y digamos lo que en un principio, ahora lo hago distinto, pero en un principio lo que hacía, que me parecía más fácil, es aprovechaba parte del soporte que ya viene del LX200 y le acoplaba con unos tornillos un soporte para el motor. Y aprovechaba parte vieja y parte nueva del soporte del motor al Bisinfin. Esto es como está hecho mi LX200 GPS. Vale. Sin la cajita reductora. Bueno, pasado un tiempo, la cajita reductora de Esteban, concretamente la de declinación, que hacía mucho ruidito, se gripó. Y fue el momento de aprovechar, quitar la cajita reductora. Vimos que sin la cajita reductora, los LX200 Classic, aunque es justito, ahí cabe una corona y, bueno, pues pude reparar de nuevo el telescopio de Esteban sin la cajita reductora. Curiosamente, y por prisas, la cajita reductora de ascensión recta la hemos dejado. Y el día que se rompa, pues haremos el mismo proceso de quitarla y ya está. Quiero decir que, bien, y ahora me encuentro
se lo estoy haciendo a otro amigo, Faustino concretamente, y claro, este es un Classic también. Entonces, aquí ya lo que he hecho es, con el soporte viejo, hacer unas marcas y hacer todo un soporte, digamos, que coge directamente el motor al bisinfín con una plaquita de aluminio. Todo muy casero y muy artesanal, ¿eh? No es nada... Se podría hacer casi industrial, lo llevas a hacer a un corte láser y seguro que te lo harían perfecto. Pero para hacer 3 o 4, pues tampoco... Pero se podría, incluso se podría poner en internet y... ¿Queréis un kit para el X200? Pues alguien podría perder el tiempo y hacerlo, por ejemplo. Total, que para el Classic ya está resuelto, pero también he tenido la oportunidad de otro GPS, como el mío, pues también le he hecho unas plaquitas. Es decir, que a base de hacer 3 o 4, uno lo va intentando hacer cada vez mejor. Concretamente, para los LX200 estamos usando motores NEMA 17. Caben justito. Este es otro de los problemas. Seguramente se podría poner, o seguro, porque hay otros colegas que lo hacen muy bien y tal, y usan un motor más pequeño. Pero el Terrans viene con NEMA 17, pues es lo que yo usé. En ascensión recta caben justito, todo, y que ahora he encontrado otra manera de ponerlo. En el mío cabe muy justito. Y tuve que elevar, no sé, 3-4 milímetros el telescopio del suelo, porque si no el motor asoma por debajo. Pero Gustavo, que también tiene un LX200 y también se le estropeó, lo hizo de otra manera. Entonces, el motor de ascensión recta lo tiene puesto distinto. Yo lo tengo colgando por debajo y él lo tiene como colgando por el frente. Y el próximo lo voy a hacer así, colgando por enfrente, porque parece que cabe mucho mejor. Vale. O sea, al final uno aprende Ya, claro, sí. de las chapucillas que... Estos on step tienen otra virtud, tanto el de Terrans como otros, y es que también el sistema on step permite enfocar y derrotar. El derrotador nosotros no lo usamos para nada, pero el enfocador sí. Y he de decir que el enfocador, o sea, acoplar un motor paso a paso al enfocador, en mi caso yo enfoco por el pomo y antes tenía un RoboFocus. Solo como comparativa, como yo tengo que mover mucho el espejo porque tiene un backlash tremendo, el RoboFocus me tardaba en enfocar, no exagero, unos 20 minutos. Jolín. Porque es muy lento. En cambio, este me enfoca perfectamente en unos 4 o 5 minutos. Y encima le he dado un backlash que es como 3 o 4 veces más grande que antes, para que el espejo, digamos, se mueva muchísimo más, para que cuando llegue al punto de enfoque haga rato ya, para decirlo de alguna manera, que viaja en una única dirección. Esa es la clave, para que luego no haga el tonto. Y estoy encantado de cómo va. Nunca había ido tan bien el enfocador y había tardado tan poco como desde que va con el on step. Oye, ahora no quiero separarme de lo que estamos hablando hoy, pero curiosidad, porque siempre te he oído que enfocabas moviendo el primario. ¿Cómo es que no te has planteado nunca un Cryphor? Sí, a ver, se podría montar, pero hay varias cosas y ninguna de ellas insalvable, pero digamos que al sumarlas me decantaron por no usarlo. Vamos a ver, vamos a enumerarlas. Primero, tengo un chip muy grande que implica que los enfocadores de 2 pulgadas se quedan pequeños, viñetean. Bueno, no sería problema, se podría conseguir un enfocador de 2 pulgadas y media o mejor de 3 pulgadas. Existen, son caros, pero existen, incluso se pueden construir, tampoco sería un gran problema. Vale. Pero hay otra cosa que me desalienta todavía más, y es que en los Smith Cassegrain, a la que alejas la cámara del culo del telescopio, la focal se alarga. Y se alarga bastante. Y como, digamos, voy un poco sobrado de focal o de resolución por píxel, según cómo se mire, pues me interesaba que la cámara esté lo más pegada posible al tubo del telescopio. Vale. Igual la gente pensaba, pero no será mucho. Bueno, mi telescopio pasa. Cuando lo ajusto a la parte de delante de la CCD pegada al culo,
me queda 2750 de focal. En cambio, cuando le pongo un Cryphor entre medio, pues la focal sube hasta unos 3000, incluso 3100, depende de la distancia del Cryphor. Además, hay una tercera cosa, y es que si le pongo este Cryphor, no puedo apuntar a la polar o cerca de la polar porque me choca con la base. Digamos que el tubo no cabe dentro de su alojamiento de herradura del telescopio. En definitiva, si quito el enfocador, el Cryphor, pues tengo menos focal, lo cual me conviene. Menos peso, aunque eso es relativo. Más barato, porque no hace falta un enfocador de 2,5 pulgadas. Y encima puedo apuntar sin restricciones a cualquier parte del cielo. Esto último, sobre todo, es lo que me acabo de decantar. Vale, esta es la única pega que le encuentras a las monturas de horquilla, supongo. Sí, es una de las pocas pegas que pueden tener las monturas de horquilla. Ojo, que a veces insalvables. Hasta ahora jamás había podido apuntar a la polar, porque mi cámara anterior, con rueda de filtros por el tamaño de la cámara, pues la cámara en sí era como más pequeña pero más larga, con lo cual no me dejaba apuntar a la polar. O sea, es la primera vez que puedo apuntar a la polar sin problemas. Justito, pero sin problemas. Vale, ¿esto qué conlleva? Conlleva que tienes que enfocar moviendo todo el espejo primario. Ahí va. Hay quien dice que eso es imposible, que no se logran buenos enfoques, y la verdad es que con las rutinas adecuadas sí se logra. El problema es que anteriormente con mi RoboFocus, lo tengo aquí al lado porque hace muy poco tiempo que lo he desmontado, con el RoboFocus lo lograba. El problema del RoboFocus es que es un enfocador lento, o al menos el modelo que yo tengo. Y un buen enfoque me tardaba unos 20 minutos en producirse. O sea, era un poco tedioso. Yo suelo enfocar para cada objeto nuevo que programo. Si programo 4, 5 o 6, a veces más, pero más o menos esos objetos durante la noche, pues en cada nueva posición yo le mando la rutina de enfoque. Y ya contaba, pues eso, que iba a perder unos 20 minutos por campo, porque tardaba muchísimo. Ahora con el on-step había otra limitación, y es que el RoboFocus, por un tema de software, una tontería, solo permite un desenfoque máximo de 255 pasos, que es un poco justo, porque los que movemos el espejo requerimos tener un backlash digamos considerable, ponerle un número que haga muchas excursiones para que cuando el espejo llegue a su destino sea siempre en la misma dirección y después de haberse movido mucho. Así evitas cosas raras, digamos, movimientos extraños del espejo. Bueno, con el RoboFocus funcionaba, aunque un poco justo. Bien. Cambio al sistema on-step y la primera sorpresa que veo es que el espejo, aunque se puede mover con mucha precisión y lento, cuando lo demanda se puede mover muy deprisa, muy rápido. Con lo cual, no solo mantuve, antes tenía, voy a hacer como una conversión porque los pasos de un sistema y del otro no son idénticos, pero para hacernos una idea, si con el RoboFocus tenía 250 pasos de backlash, es decir, cada vez que quería enfocar un poquito hacia afuera, se movía 250 pasos hacia el otro lado y luego regresaba, pues con este tengo 2500. Es decir, tengo como una relación unas 10 veces más. Con lo cual, con esta relación, en el sistema antiguo hubiera tardado los enfoques 10 veces más. La cruda realidad es que me estoy enrollando mucho, pero poniendo un backlash de 10 veces más, resulta que tengo los enfoques listos en unos 4 o 5 minutos. Es bastante tiempo, pero es mucho menos que los 20 minutos. Y sobre todo, es muy preciso. Antes no todos los enfoques eran buenos, el 90%, y en cambio ahora prácticamente no hay enfoque que no acabe en buen término. Estoy muy contento cómo funciona el sistema on-step, tanto para mover el telescopio como para enfocar. Ya con un enfocador Cryphor seguramente no hay ningún problema, pero vamos, es que tampoco lo hay con la mayoría de Cryphors. Pero moviendo el espejo primario ha demostrado ser muy, muy, muy robusto. Muy bien. Muy bien, y ya que estamos de vuelta al tema del on-step, bueno, al final uno de los cambios que conlleva
cambiar a este sistema es sustituir, como comentabas antes, los servos originales por unos motores a pasos, Sí. los NEMA 17 que comentabas. Y esto en términos de rendimiento, de finura, es decir, ¿aportan alguna ventaja que hayas notado respecto a los Em, motores originales? a ver, yo no diría... Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, si tienes un LX200 Classic, sea del tamaño que sea, puedes cambiar a un step, pero vas a mejorar, cambiando a un stop, pero si no se te ha roto nada, yo te diría, quizá no cambies. Quizá no cambies. A no ser que el telescopio sea especialmente nervioso, que hay algunos LX200 Classic que se volvían nerviosos. Pero, para decirlo de alguna manera, el software del LX200 Classic era muy versátil, muy fácil de trabajar en remoto, muy engañable, o sea, se le podían hacer muchas barbaridades que aguantaba bien. Ahora bien, si tienes un LX200 GPS, no voy a decir que es imprescindible quitártelo de encima ese software y ponerlo en step, pero sí que, gracias a Dios, que se me estropeó el telescopio, porque funciona mucho mejor. No estás con toda una serie de paranoias que tiene el LX200 GPS, que si te va la corriente casi tienes que estar presencialmente delante del telescopio para recuperarlo, lo cual cuando trabajas en remoto es un engorro. A ver, se puede hacer en remoto y lo hemos logrado hacer. Los que trabajamos en Linux hay que hacer hasta un script. Es decir, el software del LX200 Classic es una maravilla. El software del LX200 GPS es un pequeño drama. El software del OnStep, curiosamente, clona el software del LX200 Classic, con lo cual al final te quedas con algo que recuerda mucho el software del LX200 Classic. Hay otra virtud. Puede que sea en mi caso, no en todos los casos sea así. Se nota cierta precisión mayor en los votos y sobre todo en el guiado. Diría, el guiado de los LX200 no es que funcione mal, pero diría que así a bulto, al menos en mi caso y en algún otro caso de otro colega como Esteban Reina, pues es que el guiado casi mejora al doble. La verdad es que el guiado funciona. Digamos que da la sensación de que los motores son más precisos. Otra cosa, que no se me olvide. Yo tenía insonorizada la habitación por el escandaloso ruido que hacía el LX200 por la noche que nos despertaba. Eso es verdad, sí. Puedes dejar la puerta abierta que no lo oyes. A veces incluso me servía aquello que estás medio durmiendo, oía el goto y decía, vale, ya está cambiando de objeto. Me quedaba como tranquilo de decir, no se han callado con el primer objeto. Ahora no lo sé. Hasta que no me despierto al día siguiente, no sé la cantidad de gotos que ha hecho por la noche. Y antes sí. Sí. La verdad es que parece una batidora, ¿eh? Sí. Muy bien. Muy bien, pues no sé si te parece, podemos abordar el segundo tuning, ¿no? Que recientemente, no sé si tan reciente, habéis abordado en este caso con Gustavo Müller, que por cierto le debemos una visita al podcast, pero el pobre está muy liado. Sí. Pero vamos a hablar con él algún día. Sí, Gustavo, yo creo que en esto que voy a contar ha sido prácticamente pionero. No diría que es el primer caso, es el segundo que yo conozco. Lo que pasa es que el primer caso hace muchos años y no llegó a buen puerto, no porque la persona que lo intentara no fuera un manitas, sino porque no era la misma óptica. A ver si me explico. Lo que se trata es aprovechar el hiperestar, que es una cosa desarrollada por Celestron, que incluso viene en el telescopio, lo puedes transformar o ya venden el telescopio con hiperestar, que es un sistema óptico que quita el secundario de los Smith-Cassegrain y trabajas con el telescopio directamente a f2. Hará como 20 años no existía el hiperestar, existía una cosa que se llamaba FASTAR, que era una versión más simple del hiperestar para chips más pequeños. Un amigo mío hizo varias pruebas con él y con los telescopios pequeñitos llegó a funcionar, con el grande no. Bien, vale. Lo que ha hecho Gustavo es conseguir un FASTAR de un 14 pulgadas y un FASTAR de un 9,25, si no recuerdo mal, y los ha probado los dos en un LX200 de 12 pulgadas. Todo el mundo decía, no, hombre, esto está pensado para hacer esto, no funciona. La cruda realidad es que funciona y funciona muy bien.
parece que funcionan casi indistinguibles. El que era de 14 en el 12 como el de 9 y cuarto en el 12. Seguramente el que era para 14 es un poquito más grande, quizás estará un poco mejor corregido o servirá para chips más grandes. Vale. Lo ha probado, si no recuerdo mal, con el HyperStar para chips medianos, pero hay un HyperStar especial para chips todavía más grandes. Este no lo hemos llegado a probar. Pero vamos, el chip que está usando ahora Gustavo, allí permite, me parece que tenemos 1,5 grados, una cosa así de campo. O sea que... Y por cierto, vi hace poco una de las primeras pruebas que hicisteis, no sé si era un Neo en ese caso, que en menos de una hora estabais a la magnitud 22 y pico, ¿no? O sea, sí, casi. Sí. O sea, la magnitud 21, para comparar, yo con mi telescopio, también mi cielo no es el de Gustavo, el otro día hice un Neo de la magnitud 21 y salió por los pelos y con 3 o 4 horas de exposición. En cambio, el FastStar, donde tiene el cielo Gustavo, pues yo diría que en 1 hora se ve mejor que yo con 3 o 4. Diría no, es que estoy convencido, la diferencia es brutal. No, funciona muy bien. Ahora, mis reticencias con el FastStar es qué pasaría con el FastStar en mi cielo. No sé si llega a compensar. Ahora, con un cielo un poco bueno, o muy oscuro, como es el donde irán a parar, pues sí creo que vale la pena. Y de nuevo, como el FastStar va, digamos, en la parte delantera del telescopio, tienes que acabar enfocando con el pomo, es decir, moviendo todo el espejo primario. Sí. Esta es la manera más fácil. Se puede poner un enfocador en la punta, pero no deja de ser un drama. Y con lo cual, al final, tener un enfocador en step, o al menos un enfocador rápido, pues forma parte de la virtud de pasarlo a un step. Claro, y aquí entiendo que el principal reto debería ser la interficie física, el anclaje, ¿no? Cuando sustituyes el secundario, que los Celestron, bueno, cierta gama de los Celestron ya van preparados para hacerles ese cambio, pero claro, en el caso de un MIT... sí, el principal reto es, primero, con un tornero hacer las roscas adecuadas y sobre todo jugar con las distancias adecuadas. Gustavo se ha hecho un hartón, bueno, yo le he ayudado, pero el que se ha hecho un hartón ha sido él, de subir y bajar escaleras para probar las diferentes roscas y las diferentes noches para ver, por ejemplo, al principio creo que íbamos sobrados unos 3 o 4 milímetros, siempre es muy poquita cosa, y obteníamos unas estrellas bastante puntuales, pero con una sorpresa extraña de que alrededor de ellas había como un halo, como si todas las estrellas tuvieran coma cometaria. Era una cosa bastante sorprendente. Cuando estaban desenfocadas se quedaban pelotitas, pero cuando las enfocabas de verdad veías que la periferia se difuminaba y quedaba como una aguja de alfiler. Digo, claro, esto no puede ser. Jugando con las distancias, pues al final Gustavo logró encontrar, que al quedar enfocado quedara puntual. Sí que a veces la imagen desenfocaba, parecía peor, o sea, era un poco contraintuitivo, pero a medida que te acercabas al foco veías como ese halo disminuía lo suficientemente rápido para que cuando estuviera enfocado, pues eso desaparecía. Es decir, que es un fenómeno curioso, pero bueno, la verdad es que costó tiempo, más que, tiempo y cierto dinero, ¿no? Pero sobre todo tiempo de pruebas, porque cuando ya lo tienes lo teníamos casi perfecto, digo, no lo toquemos. Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasaría si le quitamos 1 milímetro más? ¿Te imaginas que todavía queda más puntual y en lugar de llegar a la magnitud 21 llegamos? Y empiezas con esa paranoia. Y bueno, y a base de prueba y error nos hemos quedado bastante con una solución que creemos que es la correcta, pero siempre te queda la duda de, bueno, ahora le quito medio milímetro. Pues de medio milímetro arriba a medio milímetro abajo, en fin, cambian un poco las cosas, sí. Es la parte puñetera, digamos, encontrar, pues claro, eso,
La distancia, ojo, y una vez lo tienes todo bien, hay que colimarlo. Y colimar un F2 es Claro, otro, ahí iba yo, sí, sí, claro. otro pequeño drama. De esto se ha encargado Gustavo. Esto sí que yo no. eh, sé que ha imprimido hasta una máscara Batinov que no está pensada para enfocar, sino que está pensada para ayudar en el colimado. Vale. Ese es quizá un Y, poco. A ver, yo. ¿A dónde quiero ir a parar? Si uno se tiene que comprar un equipo nuevo, pues que se compre un Celestron Fastar de estos, que tiene un nombre que se me escapa, no lo sé, Rasa, ¿no? y un ASA, y ya está, y se ha Rasa. terminado el problema. Pero si tienes un LX200, bueno, que tenía una óptica que te gustaba y tal, y dices, ostras, que no quiero con una montura que te funciona, pues no es nada descabellado pedir un poco de información, porque tanto Gustavo como yo somos transparentes, no nos guardamos ningún secreto, y te diremos, mira, a nosotros nos ha funcionado con esta distancia. ¿Eh? No se trata de que como lo hemos logrado nosotros no lo vaya a lograr nadie, es al revés. Esto funciona al revés en nuestro mundo. Se trata de ayudar a los que quieren hacer cosas. Entonces, no recuerdo qué distancia es, no la sé, porque esto se la ha encargado Gustavo, pero vamos, estoy seguro de que si alguien consulta, oye, que quiero poner un Fastar en mi LX200, pues le diremos más o menos lo que hemos hecho. Y toda esta finura que requiere, ¿no? Bueno, que hablabas de la colimación. Todo ello en un equipo en el que comentabas hace un momento que enfoca moviendo el primario Sí, y eso ya sabemos qué significa, porque vas a sí. colimar eso al dedillo, pero resulta que luego cuando Sí, mueves el pero espejo... hay una cosa que también a veces la gente desconoce un poco de los Smith Cassegrain, y es que el espejo primario es esférico. Y eso es una virtud. Tiene unas pegas por un lado, pero tiene una virtud. Un espejo parabólico, cuando, digamos, se mueve, pues da muchísimos más problemas, pero una esfera no deja Vale, es lo mismo, de no sí. descolimarse, para decirlo de alguna manera. Ya, Sí, vale. sí, es un poco un contrasentido, pero Sí, sí. a ver, los Smith Tiene efectos, Cassegrain pero sí, sí. nunca han sido unos telescopios por concepto que dan las imágenes más puntuales del mundo, aunque estos F2 empiezan a recordar a refractores, esta es la verdad, ¿eh? Pero el sistema funciona porque el espejo es esférico y la placa correctora tiene una aberración esférica, digamos que contrarresta la aberración esférica del primario. Con lo cual, al final, en teoría, tienes una imagen que no tiene coma, porque el espejo no es parabólico, los espejos parabólicos están coma, y no tiene aberración esférica porque está corregida, con lo cual, en teoría, tiene Teoría. una imagen sin ninguna aberración. Ahora, la verdad, nada es perfecto y las estrellas no son tan puntuales como podría ser algún otro diseño óptico. Pero son suficientemente puntuales. Y esto a F2 es espectacular. Claro. También parece que los de Celestone han hecho un buen trabajo en lo que es la óptica, que no sé cómo se las apaña, francamente, se me escapa un poco, cómo se las apaña para de una imagen a F2 que tiene que tener una curvatura de campo espectacular, pues proporcionar una imagen plana en la CCD. Sí, sí. Fácil no tiene que ser porque hace unos años esto no existía. Ya. Bueno, y se paga, ¿eh? Porque un Sí, Ilastar de estos sí, sí, no es sí. barato. También me consta que los profesionales, claro, esto ha cambiado mucho. Antes ¿cómo se conseguía gran campo? Antes había película química del tamaño que quisieras, placas fotográficas y tal. Actualmente los nuevos diseños de telescopios ópticos intentan tener un gran campo a base de chips. Obviamente los chips CCD han crecido de una manera espectacular. Incluso los llegan a curvar, pero se han diseñado unos aplanadores de campo y toda una serie de ópticas hoy en día espectaculares, valen mucho dinero, claro. Pero sí, sí, parece que bueno, que han pasado la historia, digamos, las cámaras Smith de antes, pero ahora hay unos telescopios pensados para CCD o para CMOS que, digamos, logran los campos que se lograban antes sin problema. Muy bien. Y a todo esto, al final, este proyecto es más un reto técnico para ver hasta dónde podéis llegar, o respondía a, no sé, algún objetivo concreto, ¿no? De alguna campaña o de querer fijarse en NEOS
de magnitudes extremadamente Bueno, bajas, son tiempo de en tiempos. realidad con este equipo tenemos alguna idea y algún sueño que hacer. Eh, pero nos, en fin, hay cosas que nos atraen. Una de ellas es, últimamente, yo estoy, y Gustavo igual, estamos muy metidos en lo de observar neos de la página del NeoCP. Probando a ver hasta qué magnitud llegamos y bueno, y encontrándolos, que ya es todo un reto, porque no siempre todos los NeoCPs que aparecen en la lista los encuentras. Algunos resulta que son falsas alarmas y otros simplemente pues que no están a nuestro alcance, o que este es un fallo de la página, que cuando están muy cercanos a la Tierra la órbita es incorrecta y no están donde ellos te dicen que están. O sea, esto me pasó ayer, la última vez que observé. Hice 3 neos, los 3 estaban fuera de sitio. La última vez que observé, no, la penúltima, porque uno de ellos ha resultado ser un objeto que podría ser un cometa, y bueno, algunos especulaban si era el gran cometa de 1910, parece que no, pero igual es un primo, un hermano de este cometa. Y lo intenté al día siguiente, y como al día siguiente ya lo había observado más gente, el arco estaba mejor y las efemérides coincidían ya bien. Pero esto es una cosa que a veces bueno, con frecuencia, cuando hay pocas observaciones, sucede. En este caso no era porque estuviera cerca de la Tierra, porque está a 2 unidades astronómicas, con lo cual no sé cuál es el error, porque lo he comprobado y donde apuntó el telescopio es donde decían ellos, que a veces también simplemente entras mal las coordenadas. O sea, no parece que fue un error mío, sino que, bueno, que las efemérides que dieron no se correspondían con la realidad. No por mucho, ¿eh? Es cierto que el cometa me quedó fuera del campo, digamos, me faltó, ¿cómo diría?, una cuarta parte más de chip hacia un lado para haberlo pillado, ¿no? Pero la segunda noche sí estaba donde decía, o muy cerca, y salió. Muy bien. Pues una de las cosas que queremos hacer es esta. Pero también nos gustaría soñar con volver a descubrir asteroides. Digo volver, yo en mi caso no puedo hablar mucho de descubrir asteroides porque he descubierto 2 y hace años. Pero Gustavo sí que llevó una racha en la época que se descubrían asteroides del cinturón principal, y tiene descubiertos 40 y pico, creo recordar. Joder. Hoy en día eso ya es muy difícil porque son todos muy débiles, superan magnitudes 22 y 23. En cambio, descubrir neos, pues hay neos que se descubren con magnitud 17, 18, 19, 20, mucho más asequible desde el punto de vista de la magnitud. No digo que sea más fácil. No sé si descubriremos un asteroide o no lo descubriremos. Da un poco, a mí personalmente me da un poco igual, en el sentido de que se trata de disfrutar intentándolo. Porque llega un momento que si tanto es lo único que quieres lograr, también frustra cuando no lo logras. Por lo tanto, hay que tomárselo yo me lo tomo con filosofía. Si observando ciertos objetos aparece algo y descubrimos algo, bienvenido será. Que no, pues oye, disfrutaremos de otra manera. También queremos hacer tránsitos de exoplanetas, en fin, una serie de cosas que se pueden hacer desde un buen cielo. Pero preferiríamos usarlo para aquello donde en nuestros cielos estamos limitados. Esa es un poco la idea. Sí. Y, oye, ahora que hablábamos de chips y de campos enormes y tal, ¿aguantas con la Moravian o también te estás pensando a pasarte a CEMOS o ya lo has hecho? La verdad es que, a ver, estoy muy contento con mi Moravian. Soy consciente de que, como todas las CCDs y con lo que ha evolucionado el mercado últimamente, pues no deja de estar obsoleta. Voy a ser así de claro. ¿Qué sucede? Que si yo ahora buscara una CMOS de las características de mi Moravian, porque lo he hecho por curiosidad, no sé si hablamos de 40 o 50.000 euros. Dios. Bueno, el día que cambiar a una CMOS me cueste la mitad de lo que me costó la CCD, pues igual me lo planteo. Pero de momento tengo CCD para muchos años. Muy bien. Primero porque no me puedo permitir gastar una fortuna, y segundo porque no quiero renunciar
al campo que tengo. Ahora, para estar trabajando a 2750 de focal, tengo 46 minutos por 46 minutos de arco, que es un gran campo. Sí, soy consciente que si me pusiera un HyperStar con un chip más pequeño, pues tendría más campo, como el que tenemos ahora con el telescopio de Gustavo, bastante más campo. Pero no sé si mi cielo ponerle un HyperStar, aparte del dinero que vale, esta es otra, ¿eh? O sea, ahora sueño por soñar. Ya. Entonces, bueno, de momento no le preveo jubilación. Sí es cierto que como su descarga es lenta, me he visto obligado, cuando estoy haciendo neos débiles, a tirar en binning 2x2 y 3x3, incluso 4x4 he probado, porque es una manera que se descargue más rápido la imagen. Mis imágenes tardan en el modo rápido unos 10 o 12 segundos, en el modo lento tardaban más de 15. Últimamente estoy usando el modo rápido, aunque tiene un electrón más de ruido. No es una gran cosa. No es una gran diferencia. Maldito electrón. Bueno, pero pese a ello, es una cámara que tú la puedes calificar de descatalogado, lo que quieras, pero para los menesteres científicos... Sí, es una cámara... a ver... Y muchas CCDs, entiendo. Sí. Yo antes había tenido una 7.8, antes había tenido una 7.9. La 7.8, por ejemplo, era una cámara espectacular. Lo que pasa es que miras el tamaño del chip que tenía, que era, así a bulto lo digo, pero 10 por 15 milímetros, no llegaba, pero era una cosa así. 10 creo que sí, pero no eran 15, sino 14,8. 10 por 15. Claro, cualquier CMOS de hoy en día es más grande. Ahora es cierto que las S7.8, aunque ya se están vendiendo bien de precio porque casi no las quiere nadie, pues la gente que valora estas cámaras para temas de fotometría y demás, pues las sigue queriendo y las sigue utilizando, porque es que era una cámara espectacular. La mejora, desde mi punto de vista, mayor que han tenido las CMOS, no es que sean baratas, que también es cierto que son más baratas para lo que ofrecen, no es que tengan más eficiencia cuántica, que también la tienen, sino su mejor virtud, que la gente a veces no para atención, no que tengan poco ruido térmico, que también se valoran por eso, no. La clave de su éxito, y la gente a veces no se da cuenta de eso, es su escaso ruido de lectura. Eso quiere decir que con una CMOS, sobre todo para neos, puedes tirar tomas de solo 2-3 segundos y al final llegarás igual de profundo que si hubieras hecho tomas de 10 minutos. En cambio, las CCDs, llega un momento que cuando tiras muy poco tiempo, por mucho que sumes, no llegas a acumular suficiente señal, porque hay tanto ruido que lo enmascara todo. Claro. Las CMOS tienen tan poco ruido de lectura que a los pocos segundos la señal ya, digamos, enmascara por completo el ruido. El ruido no te molesta. Eso es una ventaja enorme. Sobre todo a la que lo comparamos con las SBIG. Voy a poner 4 números. Las SBIG algunas tenían 20 o más electrones de ruido. La ST8, si no recuerdo mal, tenía 14. Luego hubo unas que tenían 9. Mi propia Moravian, que tiene poco ruido, tiene entre 10 y 11. Pero es que hay CMOS que rondan 1 o 2 electrones, 3. Y en según qué modos, 0, algo. Sí. Eso es espectacular. Eso junto con los 90% o 80% largos de eficiencia cuántica, o sea, todo suma, pero yo creo que la gran revolución es el ruido de lectura. La gente dice, no, es que tiene muy poco ruido térmico. No hacen falta darks. Cierto, pero los darks no son un drama. Se hacen y el ruido te lo cargas. En una CCD, por ruidosa que sea, ruido térmico, haces unos buenos darks y el ruido se va al garete. La gracia es el ruido de lectura. El ruido de lectura no hay manera de eliminarlo. La única manera de contrarrestarlo, que no eliminarlo, es exponer lo suficiente para que quede enterrado. Pues bien, con una CMOS, exponiendo segundos ya entierras el ruido de lectura. Claro. Por lo tanto, esa es la auténtica revolución de la CMOS. El bajo ruido de lectura.
Sí, bueno, es un concepto nuevo en todo, porque... Sí. Es cierto que se puede cambiar de ganancia y se puede cambiar de offset. Sí, eso está bien también, O sea, eso tiene su virtud, pero para Está mí bien, es un lío, no sé yo si... es un lío, Soy pero muy simple, es un pero... lío que a la que aprendes a dominarlo juega a tu favor, no en tu contra. Por lo tanto, aprendamos a dominarlo. Sí. No ha sido fácil, a mí mismo me ha costado. Esteban Reina aquí me ha abierto bastante los ojos con pruebas. Al final, no hay que creerse tanto lo que dice el fabricante muchas veces, o lo que incluso se dice por ahí, porque hay ciertas manías y ciertas costumbres que para unos campos van muy bien, por ejemplo, para stock fotografía y cierta cosa de trabajar con la ganancia unitaria, y, que está bien, no digo que no. Pero luego, yo diría que hay que buscar como dos ganancias, dos o tres. Una, la que te permita el mayor rango dinámico fotométrico, es decir, que puede ser una ganancia que no es la que te hace aparecer los objetos antes, pero sí que es la que te permite comparar, voy a exagerar, Sirio con una estrella de magnitud 10, sin que nada quede quemado. Entonces, para decirlo de alguna manera, para fotometría, siempre que puedas trabajar con la ganancia mínima, para decirlo de alguna manera, 0 o 1 dependiendo de la cámara, mejor. Para otros trabajos, pues aunque vayas a hacer fotometría con ellos, te puede convenir subir la ganancia porque así vas a pillar los objetos débiles antes. Pero siempre es a costa de algo, a costa de perder linealidad. Linealidad está mal dicho, rango dinámico. O sea que las comparaciones no van a poder ser tan extremas. Bueno, para hacer, por ejemplo, la rotación de un asteroide de magnitud 16, pues igual es una virtud. Porque te sale mejor muestreado y bueno, y las estrellas de comparación que vas a tener que elegir no van a poder ser tan brillantes, pero bueno, no. O sea, conociendo los límites da mucho juego. Sí que es cierto que los que venimos del mundo de la CCD da pereza decir, ostra, porque tendré que hacer igual diferentes darks, en fin, estas cosas, ¿no? Y tendré que empezar a hacer números de, vale, y para esta ganancia, ¿qué offset uso? Que esta es otra. Pero el offset es más fácil. En realidad la gente a veces se preocupa mucho por qué offset pones. Y el offset solamente es un número que suma para... Tú haces un bias a la ganancia que estés trabajando. Tienes muchos ceros, sube el offset. O te sale el histograma totalmente a la izquierda, sube el offset. El offset es para que el mínimo valor donde no hay imagen, es decir, la parte oscura, no sea cero. Claro. Porque entonces estás perdiendo rango si no subes el offset. Y además lo subes y lo dejas a un valor. Y no hay que complicarse la vida. No, es que con offset 50 o 55. Pues si va bien 50, 55 también. Quiero decir que no hay que hilar tan fino. En la ganancia quizá un poquito más. Pero es eso, es conocer qué pedestal hay que sumarle a cada ganancia para que no... cuando tiras exposiciones no te quede todo en la parte de la izquierda, digamos, no te quede sin... No tengas ceros. La cuestión es esa, no tengas ceros. No pierdas información, sí. Y hablando de rango dinámico también, bueno, no sé hasta qué punto crees que es una pega, pero hay cámaras relativamente asequibles que tienen buenas prestaciones, pero tienen con un conversor analógico digital a 12 bits, por ejemplo. Sí, ¿no? Pero... Sí, es cierto. Eso al principio parecía que era muy contraproducente y a la hora de la verdad ves que tampoco es un problema. Voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero a ver si se entiende. Porque yo me cuesta mucho, sobre todo, operar matemáticamente sin calculadora. Pongamos que tienes una cámara de 16 bits y 65.000 cuentas, 65.565, o sea, 16 bits. 16 bits y 10 electrones de ruido. En realidad, tu rango es estos 65.000 divididos por 10. Ese es el verdadero. Porque como tienes 10 electrones de ruido, pues tú no vas a poder diferenciar una cuenta de la otra. Vas a poder diferenciar cada 10 cuentas. No sé si me estoy explicando. Sí. Bien. Sí. En una cámara de menos bits, pero con un electrón, el número es inferior. Es decir, vamos a 65.000 entre 10... pues tenemos 6.500. Igual tenemos una cámara, ahora no sé cuántos son 12 bits, pero pongamos que son 16.000, ¿vale? 16.000 dividido entre 1, pues igual resulta que tienes más
rango dinámico en una cámara de 12 bits con un electrón que en una cámara de 16 bits y con 10 electrones de ruido. No sé si me he explicado, Vale, pero sí. digamos que el ruido divide todo ese rango de bits. Con lo cual, hombre, pues hay cámaras de 12 bits que ya funcionan mejor desde este punto de vista que las de 16. Y si la coges de 14 bits, lo más probable es que ya tengas más rango dinámico que cualquier CCD. Porque el ruido de lectura de las CCDs difícilmente, había algunas que no, pero 4 o 5 electrones las mejores. 10 electrones típicamente y para arriba. En cambio, la hacemos 1, 2, 3, 4. De aquí no suelen escaparse. Incluso hay de décimas de electrón. Al final, pues sí, si la compras, procura que sea de 14 bits en lugar de 12. Pero que no te preocupe demasiado que sea de 12. Porque puedes estar mejor que incluso con una CCD de 16. Bueno, y en según qué trabajos de fotometría tampoco una cosa son exos y la otra, ¿no? Sí. La cruda realidad es que un caso que cito, Ferran Grau tenía una, si no recuerdo mal, una Flea con atmósfera de nitrógeno, una cámara que vale una fortuna. Obtenía unos resultados espectaculares con ella. Bueno, la ha sustituido por una CMOS que le ha costado seguramente una cuarta parte, por no decir menos, que esa Flea. Sus resultados con qué cámaras son mejores, sin lugar a dudas, no es aquello que es que algunas, no, sin lugar a dudas, son mejor con la CMOS. De largo. Entonces, como uno se convence, o yo me convenzo, no tanto porque lo que nos dicen los fabricantes, sino por los resultados obtenidos, al final yo era algo reticente a la CMOS. Digo, bueno, ya veremos. Si los profesionales usan CCD será por algo bueno. Los profesionales hace mucho ya que no usan CCD. Han cambiado a CMOS casi todo. Por lo tanto, rindámonos ante la evidencia. Yo tengo una CCD, pero casi cualquier CMOS en una serie de aspectos es bastante superior. No en todos, pero en casi todo. Lo cual es lo que nos toca. Sí. Asumirlo. Bueno, pasan los días y seguimos hablando de CCDs y CMOS y tal. Sí, bueno. Sí. Las cosas cambian y mejoran muchísimo. Yo siempre, la gente me decía muchas veces, Ramón, es que las cámaras CCD al final, si ahora, no sé, en 2 minutos vemos tal, digo, no, eso no mejorará en el sentido que el rendimiento, la eficiencia cuántica ya ronda el 100%. No se acerca, pero, bueno, se acerca, no es del 100%, pero mi cámara, que la considero obsoleta, me parece que llega al 70 y algo, al 75, así, es igual, o al 60. ¿Vale? De 60 al 90 o al 100 hay diferencia, pero es que las CMOS ya están rondando el 80 al 90. Quiero decir que la mejora ya no va a venir por ahí, porque no puedes pasar del 100%. Pero el ruido de lectura, repito, es el gran desconocido y es el que importa de verdad. Por eso, telescopios pequeños como el SeaStar, con un objetivo de 50 y a base de tomas de escasos segundos, hace estas magníficas postales. ¿Por qué? Porque no tiene ruido de lectura, lo tiene bajísimo. Eso con una CCD era un drama. Era un drama. Sí, aparte de eficiencias del 80 y del 90%. Pero ese es el kit de la cuestión. Mejorar por ahí. ¿Han mejorado tanto? Ahora voy a exagerar, pero no exagero. Es simplemente que es un engorro. Hoy en día no hace falta guiado con una CMOS. Haces tomas. Cualquier telescopio aguanta 5 segundos. Haces tomas de 5 segundos y luego las sumas. Llegarás igual de lejos. Tardarás un poquito más, pero llegarás igual de lejos. ¿Qué problema hay? La cantidad de gigas que te ocupa todo eso. Ese es el verdadero hándicap. Pero si tu telescopio es un churro que no permite estar estable más de 10 segundos, tírale 10 segundos con una CMOS. Sí, cómo cambia todo, tú. ¿Cómo cambia? Sí. ¿Cómo cambia? Sí. Muy bien. ¿Qué puede mejorar? Pues bajar precios, chips más grandes, pero es que, no sé, esta tecnología, bueno, igual llegará un momento que no tendrán prácticamente, pues que ya casi no tienen, no tendrán ruido de lectura, podrás tirar décimas de segundo y sumar, ¿no? Pero es que ya no tienen mucho sentido, o sea, llega un momento que la mejora ha sido tan espectacular que solo pueden crecer en tamaño y ser más baratas. No veo...
Si hicieran píxeles más grandes también ayudaría pero bueno, si no se hacen billings, o sea que no, se me escapa. Digo esto y igual el próximo invento dices, ostras, qué equivocado estaba, ¿no? Ahora con esto es muchísimo mejor, pero creo que con la aparición de las primeras CCDs ya supuso una revolución respecto a la película química. La CMOS ha sido la puntilla sobre la CCD, pero no sé, no sé qué nos falta por ver. Óptica adaptativa, cosas así, porque la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Sí, muy bien. Bueno, muy bien, Ramón. Un placer estas tertulias contigo. Oye, saluda a Gustavo, sobre todo. Sí. Y recuérdale que un día de estos le invitamos, cuando esté menos atareado. Hablo con Gustavo, a veces pienso que más que con mi mujer. Ay, Monse. Una vez, o 3 o 4. Es más, uno de estos días que hemos estado 2 o 3 días sin hablar, ya decía, ha pasado algo. Sí. Nos llamamos a diario. Muy bien. Sí. Pues esos recuerdos y que le das un saludo, le llamaremos pronto, o sea que ya lo hablaremos. Ok, perfecto. Muy bien, Ramón. Venga. Muchas gracias y un abrazo. Venga. A ti, un abrazo. Escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.